Bienvenidos, hoy estamos con uno de los politicólogos más influyentes en el estudio de la democracia, el autoritarismo, los regímenes políticos en América Latina. Me refiero al profesor Gerardo Munch. Su trabajo se centró en el estudio comparado de las democracias, los regímenes políticos, los procesos de democratización con especial atención en América Latina. Es un referente internacional en el análisis crítico sobre los indicadores de calidad democrática y en la discusión metodológica sobre cómo medir democracia sin reducir su complejidad. Obtuvo la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad de New Hampshire, una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Stanford, su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California, de San Diego, y actualmente es profesor de la Universidad de Southern California, donde además investiga los regímenes políticos, la calidad democrática y con una metodología comparada. Entre sus obras más destacadas se encuentra Measuring Democracy del año 2002, así como trabajos en español, por ejemplo, El pensamiento sociopolítico latinoamericano, y en inglés nuevamente A Middle Quality Institutional Trap, Democracy and State Capacity in Latin America, en los que aborda de manera profunda los retos institucionales, estructurales de la democracia latinoamericana. Ha sido una referencia clave en el análisis crítico de los índices de medición de la democracia y en la reflexión sobre los límites conceptuales de ella. Su obra combina rigor empírico con una mirada teórica exigente sobre los dilemas estructurales de la democracia contemporánea, y al mismo tiempo su rol como académico argentino en una universidad norteamericana le da una perspectiva híbrida muy valiosa para analizar América Latina desde dentro del mundo académico internacional. Colaboró con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la Organización de los Estados Americanos, el Banco Mundial y la USAID en temas relacionados con democracia y gobernanza. Comenzamos preguntándole, usted dedicó buena parte de su obra a discutir cómo se define la democracia y ha advertido sobre los riesgos de usar el término de manera laxa o instrumental. Para comenzar, ¿qué es democracia según su propia concepción teórica y por qué considera que esa definición sigue siendo decisiva para evaluar los regímenes políticos contemporáneos? Hay muchísimo debate sobre el significado de la democracia. Si uno hace un repaso de todos los estudios del siglo XVIII en adelante, hay algunas cosas que se destacan, que hay un cierto consenso, o sea, podemos decir cosas grandes como la democracia es representativa, es una forma de gobierno representativo con ciertas cualidades en términos particularmente de las elecciones. O sea, yo creo que una definición clásica es la democracia es un régimen político con elecciones competitivas, la posibilidad de alternancia es fundamental, participación ciudadana, el derecho al voto muy extensivo, elecciones limpias, sin intimidación, ese tipo de cosas, que lleva a ocupar cargos públicos con poder político. Hay una segunda parte, yo creo que esto es importante, particularmente pensando estos días, ¿qué pasa después de las elecciones? Ahí no tenemos criterios tan claramente especificados, pero uno puede decir es un gobierno bajo la ley, que toma decisiones bajo la ley, que respeta el pluralismo político, ahí entra el balance entre el Ejecutivo y el Legislativo como algo fundamental. Ahora, los chinos creen que son una democracia. ¿Qué riesgos políticos y analíticos supone evaluar regímenes a partir de definiciones imprecisas, como por ejemplo que haya elecciones, pero hasta determinado punto, o que no haya división de poderes entre el judicial y el ejecutivo y legislativo? Sí. Ahí vuelvo a lo que vos dijiste al principio. Esto es una cita que me gusta repetir de Bobbio, que la democracia no es un concepto que se puede estirar para el lado que uno quiera. Hay un debate si hay un concepto universal que se aplica en Argentina, Estados Unidos y en la China. Yo creo que hay cierta flexibilidad en términos de formas específicas de aplicar la democracia, pero yo creo que es un concepto universal que uno puede usar para evaluar Estados Unidos o China y ver en base a los datos, así lo que pasa objetivamente, si un país es democrático o no. La gente en China piensa que tiene un régimen democrático. Eso es diferente de la perspectiva del analista. Y si uno ve organismos, la OEA hace observación electoral, ellos usan ciertos criterios, sacan de varias convenciones internacionales para evaluar si las elecciones básicamente son democráticas. O sea, no hay un elemento que
excluya directamente todo lo demás. Por ejemplo, que si no haya alternancia de partidos políticos no es democracia, o que las personas creen que viven en democracia. Si los chinos creen que viven en democracia, aunque no haya alternancia de partidos políticos, ¿es una democracia? Yo creo que uno puede decir que no. Hay regímenes, hay casos que, digamos, un gobierno es popular y sigue siendo electo por bastante tiempo. Japón es un ejemplo que se cita. Pero yo quiero decir que ciertamente es algo positivo tener la alternancia, es un indicador que realmente hay una posibilidad de ganar las elecciones. La clave es que se puede ganar elecciones estando en la oposición. Eso puede pasar o no puede pasar, porque el gobierno puede estar haciendo las cosas bien, pero yo creo que hasta uno puede ver objetivamente en China, en Cuba. No hay posibilidad de alternancia porque no hay candidatos. No hay partidos políticos no hay políticos y competencia electoral, sí. Usted sostuvo que el Estado no es un simple marco institucional, sino un factor constitutivo de la democracia misma. ¿Cómo es eso? Eso hasta diría, no sé si dije eso, pero diría que me estoy apartando de eso. Eso es una idea de Guillermo O'Donnell. Y yo trabajé con Guillermo O'Donnell, un informe del PNUD, y básicamente tenía esa tesis. Guillermo lo elaboró en su último libro. Yo creo que hay una distinción, y uno de los libros que citó lo hago, entre el régimen político, y el régimen puede ser democrático, autoritario, y el Estado. Y el Estado puede ser corrupto, grande, pequeño, cosas por el estilo, pero que es algo separado. O sea, si uno habla del Estado como administración pública, servicio de seguridad, eso es algo separado al régimen. La democracia tiene que ver con la política. El Estado es el instrumento para aplicar las políticas. Y cuando pensamos en democracia, realmente estamos hablando que el referente clásico es el régimen político. Pero, por ejemplo, para aquella democracia tiene que haber una burocracia autónoma con una continuidad más allá de quien sea el partido que gobierna. Por ejemplo, el Estado tiene que estar administrado de determinada manera para que sea democrático. Yo creo que la democracia funciona mejor cuando, digamos, hay un Estado no solamente permanente, pero con ciertas reglas, así en inglés el rule of law. Con autonomía. Con autonomía del poder político. Con autonomía, pero también, o sea... si yo tuviera que hacer una síntesis, perdóneme, profesor, es que finalmente democracia en realidad es el mayor grado de independencia que pueda tener las personas y las instituciones, ¿no? Que finalmente es aquella vieja historia de los liberales de que no haya un soberano sobre todos los demás. Y que el votante tiene el poder de echar a alguien que no le gusta, ¿sí? Eso es un no poder solamente muy importante. Que el poder está lo suficientemente dividido como para que haya autonomía en la burocracia del Estado, para que no tengan que recibir órdenes indebidas los militares, para que el votante pueda elegir realmente y haya una alternativa que pueda gobernar. O sea, finalmente es un proceso de división de poder. Estoy de acuerdo, yo separaría un poco más analíticamente, después en la realidad todo se junta, pero lo que es la política, el Congreso, el Ejecutivo, y el Ejecutivo que manda el Estado, pero el Estado es mucho más grande que el gobierno. Y uno puede tener democracia con problemas graves del Estado, y yo creo que en América Latina eso es algo que se da. Por ejemplo, un sistema federal, ¿es más democrático que tiene más dividido el poder? No, eso no. No. Eso lo pondría, hay democracias en países federales como Estados Unidos, unitarios. Yo creo que eso es una variación legítima, distintas formas de organizar la democracia. Desde su enfoque, ¿por qué la desigualdad económica constituye un factor decisivo para evaluar la calidad democrática? No, para evaluar la calidad democrática, el principio es el político, igualdad política. Todos tenemos el mismo peso. Pero puede haber igualdad política con enorme desigualdad económica. No, es la cosa. Pero uno ve la calidad de la democracia en términos si todos tenemos la misma influencia sobre decisiones políticas, el voto. Todos tenemos un voto. La cosa es, en un contexto de desigualdad económica, es obvio que los que tienen dinero tienen mucho más peso. O sea, eso es un factor que influye la calidad de la democracia, pero la medimos en términos de ciertos criterios políticos. Yo distingo factores que son propios de la democracia y otros que son causa o consecuencia. Eso sería una causa fundamental. Usted en su trabajo señaló que medir la democracia no es una tarea neutral. Entonces, ¿quién define los parámetros de lo democrático y qué consecuencias tiene para los países evaluados? Hay dos formas de pensar ese tema. Uno, la teoría democrática, que viene, hay varios siglos de elaboración de la teoría democrática, o sea, esos académicos, analistas. Pero después hay otra cosa, y yo trabajé con la OEA.
con Naciones Unidas, elaboré algunos índices. Ahí nos apoyamos en los documentos, varias convenciones que han firmado los países. Y ahí están bastante explícitos. Estas son las características de la democracia. O sea, cuando la OEA va a observar un país y dice, ¿qué criterios usamos? Son los países que los países mismos han aceptado. Después ellos hacen trabajo de metodología, cómo juntamos los datos sobre eso, pero los criterios mismos son de elaboración de los países. Ahí es donde se respeta la soberanía y eso es un punto importante. ¿Cuál debería ser, a su juicio, el equilibrio entre una concepción procedimental de la democracia y una que incorpore los resultados sustantivos, como por ejemplo lo que hablábamos, igualdad, inclusión? Sí. Yo creo que la democracia es algo procedimental. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hacemos decisiones políticas? ¿Cómo elegimos a alguien? ¿Cómo los representantes toman decisiones? No se limita en lo sustantivo. La única cosa sustantiva que es un límite, Bobbio otra vez me dice, no pueden anular la democracia. O sea, no puede decir con el poder que tenemos, terminamos las elecciones. Pero si quieren subir impuestos, bajar impuestos, un tema acá. Quieren poner un militar como ministro de Defensa. Ahí hay libertad. Eso es, el que gana la elección tiene poder para tomar ciertas decisiones. La gente obviamente evalúa el performance del gobierno en términos de si está, digamos, rindiendo en términos de crecimiento económico, inclusión social, todas estas cosas. O sea, yo creo que la evaluación de los gobiernos tiene que ver mucho con la sustancia, el contenido de las decisiones, el rendimiento, digamos, de la democracia. Ahora, yo, profesor, reiterativamente, en su libro Medir la democracia, qué palabra además, ¿no? Me hace recordar aquello de, creo que era de Pascal, terminemos la discusión, midamos quién tiene razón. Calculemos, era la frase, calculemos quién tiene razón. En su libro Medir la democracia usted sostiene que medir la democracia es un acto tanto científico como político. ¿Qué quiere decir exactamente con político? Primero científico porque hay todo una cosa metodológica. Es político en el sentido que si yo digo Venezuela es una dictadura, eso puede ser, le pongo un número en un trabajo académico, una regresión, nadie se fija en eso. Pero si yo digo hay una dictadura en Venezuela, en Cuba, eso es un dicho político, se interpreta de esa forma. O sea, uno puede hacer un análisis causal y es un poco complicado, la gente no entiende, pero si uno dice un país es democrático, no democrático, tiene estos problemas de democracia, se entiende como una declaración política. Yo creo que tiene ese peso, ¿sí? Y por ejemplo, El Salvador. Sí. ¿Es político decir que es una democracia o no? Ese es uno de los casos. Yo creo ese y México es donde hay división entre cómo se evalúa. Muchos que están diciendo que El Salvador dejó de ser una democracia, otros que no. Digamos, yo creo que digamos, con ciertos criterios hay la misma división en México. Yo creo que hay más fundamentos para decir que se dio un cierto quiebre en el caso de El Salvador, poniendo gente adscrita al gobierno en la Corte Suprema para que pueda postularse para la reelección de Bukele. Ahí hay un quiebre bastante importante en términos de los procedimientos de la ley. Hay cosas similares en términos de concentración de poder, sacar autonomía al ente electoral en México, que son preocupaciones. Algunos ciertamente hablan de la erosión de la democracia, otros dicen, bueno, acá ya hay un quiebre de democracia. Yo lo dejaría como una cuestión abierta, parte del debate de estos días. ¿Sí? A ver, los dos elementos en México que colocan a la democracia más antigua después de Estados Unidos del mundo, nada menos, porque México es el país que tiene mayor cantidad de años de democracia, no tuvo golpes militares ni interrupciones militares, siendo una excepción en América Latina, tiene que ver con la elección de los miembros de la Corte por voto y del Consejo Electoral. ¿O qué más? Eso es fundamental. O sea, parte de la transición en los 90 fue fortalecer el INE. Antes se llamaba el IFE, como que es el árbitro de las elecciones. O sea, la justicia electoral. La justicia electoral. La justicia administración. Tienen dos organismos, ¿sí? Y eso fue algo que tenía mucho prestigio, que podía tomar decisiones que afectaba a distintos partidos, y el gobierno de López Obrador básicamente lo copó.
Después hicieron algo similar, diciendo reformamos la justicia, elección para todos. Obviamente no están contentos con los jueces que están ahí, elecciones para los nuevos y una forma que realmente empujó gente muy cerca al gobierno. O sea, ahí se va quebrando lo que dijiste, división de poderes, ¿sí? O sea, ahí podemos empezar a, digamos, decir, acá hay una tendencia muy problemática en ciencias políticas, la erosión de democracia. Usted también dijo que las democracias latinoamericanas son duraderas, pero de baja calidad. Sí. Me gustaría que nos profundizara un poquito y por qué son de baja. Duraderas es obvio, y de baja calidad, ¿por qué? Bueno, pero duradero no es obvio. Hay muchos que dicen que hay una crisis de democracia que no en América Latina, que estos días hay una crisis de democracia. Entonces, el primer punto, Argentina, más de 40 años ahora de democracia. Podemos hablar de varios otros países, hasta los que tenían mejor historia democrática en el siglo XX, Chile, Uruguay, ahora han tenido más años continuos de democracia. O sea, yo creo que lo positivo es que se ha expandido la democracia, hay continuidad, hay crisis, hay problemas, hay todas esas cosas, ¿sí? En términos de la calidad, hay un montón de indicadores. El uso de decreto, en vez de ser algo excepcional, bastante común. Pasa aquí en Argentina, pasa en otros países. Represión contra activistas, sí, activistas sociales en varios países. Generalmente gente tiene que ver con los medios, el medio ambiente, ese tipo de cosas en Colombia, el periodismo en México. O sea, partes fundamentales que afectan el quehacer democrático han sido afectados. Uno puede empezar a pensar el rol del dinero, el rol del dinero ilegal en la política. Eso son todas cosas que dicen, esto no funciona. No como el ideal, pero digamos, uno podría pensar cómo puede funcionar una democracia y hay errores bastante grandes. Eso es baja calidad, sí. A ver, permítame, profesor, colocar nuevamente en un reduccionismo periodístico, Sí. así como decía, bueno, finalmente democracia es división de poderes. Más elecciones, ¿no? Sí, Las elecciones como parte, Sí, las sí. elecciones como parte Sí. de ese proceso de división de poderes al máximo posible. Sí. La mayor autonomía universitaria en cada uno de los Sí. elementos, que la mayor cantidad de personas puedan elegir entre distintas alternativas. Yo le colocaría, escuchándolo, si igualdad no es también un elemento para medir calidad democrática. Es decir, hasta qué punto las democracias en América Latina son duraderas pero de baja calidad porque no logran el fin último, que sería, no digo la felicidad como planteaba Aristóteles como fin último, pero sí como que sea democrático también el acceso a determinadas posibilidades, el acceso a determinados derechos, como dirían los liberales más puros, no solamente las libertades negativas, sino las libertades positivas. Hay democracias sin libertades positivas, pasan los años y la desigualdad se mantiene. Si hay casos con libertades positivas, Todas, no, estoy diciendo, si es democrático un sistema, es una democracia débil, si pasan los años y las libertades positivas no se construyen. Cuando me refiero a libertades positivas, estoy hablando de Isaiah Berlin, ¿no? O sea, sí. La democracia es un concepto político. Y esto, otro autor que me gusta mucho, Adam Jaworski, no hay que ponerle un montón de significados que nos da la felicidad, que mucho crecimiento, reducción de pobreza, reducción de desigualdad. Es algo político, es mejor tener un régimen político democrático que autoritario, no resuelve todos los problemas de una sociedad. Churchill decía que es el peor de los sistemas, pero... Excepto todos los otros. Excepto todos los otros. Y Alfonsín decía que con la democracia se cura, se educa. Sí. Y entonces la pregunta es la democracia la condición necesaria para que se cure, se eduque, se enseñe, para que haya mayor grado de felicidad o menor grado de infelicidad? ¿Es el vehículo para lograr esos objetivos más metafísicos? Hay varios estudios que toman la historia de la democracia comparándolo con sistemas autoritarios, que ven una serie de indicadores: crecimiento, cuestiones de salud, acceso a la educación, que las democracias tienen mejor desempeño que los sistemas autoritarios. Eso es algo que, digamos, podemos usar para apoyar que, apostando a esto, puede tardar mucho tiempo. Sí, obviamente Alfonsín prometió algo que no pudo cumplir, pero que la promesa, la apuesta a eso, me parece que tiene un fundamento en los datos. Y siguiendo en ese planteo,
Se decía en la época de, podríamos decir, los 80, del fenómeno de los tigres asiáticos, de que empezaban con dictaduras, pero luego el progreso económico, la competencia del mercado iba a llevar naturalmente a la competencia política y finalmente se iba a lograr, podríamos decir, que el capitalismo llevaba directamente a la democracia, lo inverso. Sí. O sea que el desarrollo económico inevitablemente desarrollaba en los votantes o en las personas deseos de una autonomía diferente. ¿Es correcto también eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. En mi clase recién mostré un documental sobre Chile y estaba Milton Friedman, que se había reunido con Pinochet, y él dice, si uno apuesta a la libertad económica, el capitalismo necesariamente sigue la libertad política. Creo que los estudios muestran que es menos los factores económicos que los políticos, movilización, decisiones políticas de actores políticos del régimen en la oposición que explican las transiciones hacia la democracia. O sea que yo creo que hay un cuestionamiento sobre esa línea de pensamiento. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Se distingue Brasil del resto con sus casos particulares, más allá de la polarización que tiene? Tiene un sistema institucional férreo, un poder judicial con enorme autonomía, alternancia en el poder, en paz. Podríamos decir de que hoy nos está demostrando Brasil ser una de las mejores democracias de América Latina. No sé, ellos se pegaron un susto con el intento de golpe de Bolsonaro, o sea que no llegaron un plan para matar al candidato que ganó la elección. Ni que hablar en Estados Unidos. Sí, pero esta fue más, como estaba planeado, ¿sí? O sea que alguien perdió la elección del 2002 y Bolsonaro se juntó con varias gente y dice no voy a transferir poder. Yo leyó lo que le pasó en Perú a Castillo, que terminó preso y que ahí un poco eso lo frenó. Ahora está preso, ¿sí? Yo creo que eso es una crisis muy importante y la superaron. Yo creo que hay todavía esa división. Yo no diría que está todo tan sano en términos de democracia. Hay una división entre Lula y los bolsonaristas, ¿sí? O sea, yo creo que eso todavía está ahí. La justicia ciertamente yo creo que es una fortaleza en Brasil, sí, tiene una cierta tradición muy importante. ¿Qué país de América Latina lo tomaría entonces como mejor alumno? Esto es lo que dicen todos, o sea, nuestro vecino Uruguay, antes decíamos Chile, tal vez no, Costa Rica estaba ahí, pero tienen problemas. Yo creo que Uruguay es diría el modelo, ¿sí? Hay alternancia, no hay peleas fuertes, yo creo que no hay corrupción en el gobierno, ambos partidos realmente tienen distintas visiones del país que quieren, pero realmente yo creo que hacen buen trabajo. Yo veo Uruguay como lo mejor que se puede hacer dentro de América Latina. Perdón el escepticismo, pero el ejemplo de Uruguay y Costa Rica que se utiliza inmemorialmente me lleva a lo mismo que los países nórdicos. Es lo mismo administrar un país de 5 millones de habitantes y del tamaño de una provincia que administrar Brasil, México o Argentina. Sí, o Estados Unidos. También, sí, bueno, sí. Dicen que hay una afinidad natural entre países pequeños y democracias, que es más fácil manejar un país pequeño. Mi teoría de que es división, democracia es división. Profesor, ¿qué rol juegan los poderes fácticos, los actores no estatales, en la configuración real de las democracias latinoamericanas y hasta qué punto, en el sentido positivo contribuyen, en el negativo condicionan la soberanía del poder político? La idea de la democracia es un sistema institucional para procesar conflictos y todo se hace con ello. Los poderes fácticos operan por afuera de ese sistema. Tienen mucha injerencia, o sea que está la ciudadanía que participa, delibera ciertas cosas, toma ciertas decisiones, apoya a ciertos candidatos, ciertas políticas públicas, pero después hay otros factores, ¿sí? Generalmente hablamos, sí, el poder del negocio, la iglesia, el ejército, eso son cosas tradicionales, Estados Unidos, el rol de Estados Unidos, ahora, digamos, el crimen organizado, esos son todos problemas muy graves para la democracia. O sea, yo creo que eso es algo que no se transparenta, que las decisiones se hacen de forma oculta. Yo creo que eso es un reto fundamental, sí. El informe que hicimos con Naciones Unidas, Dante Caputo fue el director, Guillermo O'Donnell participó, y se hizo una encuesta a como 200 presidentes, vicepresidentes, ministros,
ellos recalcaban eso como un reto fundamental para la región. Profesor, le voy a empezar a preguntar sobre Argentina, así que le propongo respirar un poquito, vamos a ir a un corte comercial, toma un poquito de agua y entramos en los temas difíciles. Volvemos de acá a unos pocos minutos. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Modo Fontevecchia, con la conducción de Jorge Fontevecchia, periodismo de autor, las noticias del día y entrevistas con sus protagonistas. Modo Fontevecchia, de lunes a viernes a las 10 por NET. Toda la información del espectáculo la encontrás en un solo lugar. Mucha información y mucho humor en Gossip. Gossip, de lunes a viernes a las 13 por NET. Entrometidos 2025, con la información del espectáculo como nadie te la cuenta. Entrometidos 2025, los mejores. Entrometidos, de lunes a viernes a las 14:30 por NET. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso, no gritáis viva la libertad. La libertad no se construye desde el odio, se construye desde el respeto. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Hay casa, hay freezer, ¡Hay helado! hay corazón, hay tentación. ¡Hay helado, bono! Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Te veo todas las tardes, con la conducción de Adriana Salgueiro. Información, humor y buena onda. Te veo todas las tardes, de lunes a viernes a las 16:30 por NET. Black Carrefour. Hasta el martes, 70% de descuento en la segunda unidad en todas las sidras y en marcas seleccionadas de pan dulce, fideos y quesos en tablets. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas y gaseosas. Con la app Carrefour, 2x1 en más de 1000 productos seleccionados. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. ISPA, con la conducción de Diego Moranzoni, para debatir los temas del día con móviles en vivo. ISPA Todo al Revés crece. Te espero de 18:30 a 20 aquí en NetTV en toda la República Argentina para disfrutar de ISPA Todo al Revés. ISPA, de lunes a viernes a las 18:30 por NET. Chiche en vivo, con la conducción de Chiche Helblum. La actualidad bajo la mirada crítica y polémica del emblemático periodista. Encontramos una hora perfecta para encontrarlo con ustedes. Las 8 de la noche. ¿Qué les parece? No se lo pierdan, le prometo. Todo lo que pasa va a estar acá.
Chiche en vivo, de lunes a viernes a las 20 horas en NET. CineNet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Lunes, El Guardián, con Steven Seagal. Martes, El Corrupto, con Woody Harrelson y Sigourney Weaver. Miércoles, El Pistolero, con Luke Hemsworth y Chris Christopherson. Jueves, El Reino Prohibido, con Jackie Chan y Jet Li. Viernes, Mensajero de la Oscuridad, con Richard Gere. CineNet, de lunes a viernes a las 21 horas, por NET. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, okay? Bueno, continuamos nuestro reportaje con el profesor Gerardo Munk y entramos en la parte más caliente respecto de si esa erosión democrática está de alguna manera presente en la Argentina. Durante la etapa inicial del gobierno de Milei, usted manifestó preocupación por el rol informal que desempeñaba Federico Sturzenegger en la redacción del DNU antes de ocupar el cargo oficial. Ahora él directamente es ministro de Desregulación. ¿Cómo evalúa ese pasaje de una influencia extrainstitucional a la formalización del poder? Y de hecho tenemos un caso aún mucho mayor, que es el asesor estrella del presidente Santiago Caputo. ¿Es un elemento de erosión del sistema democrático? Menos si Sturzenegger tiene un puesto, es asesor, si Santiago Caputo tiene un puesto, un asesor. ¿Sí? Obviamente, teniendo un puesto me parece más transparente en términos de lo que hacen. El problema inicial, y esto fue el primer año de gobierno de Milei, fue como el Congreso cedió una tremenda cantidad de poder, sí. En vez de mantener su función, que es deliberar, cuestionar, participar en la discusión sobre las políticas públicas. O sea, eso fue una cesión demasiado grande de poder y fue una cosa tan amplia, digamos, esto, digamos, el paquete inicial del Sturzenegger, que en todo tipo de materias ustedes hagan lo que quieran. Fue demasiado general. Uno puede pensar en básicamente los DNU para algo excepcional, con algo acotado, eso se usa varias veces, pero esto es algo más general. Es algo que se ha usado en Argentina varias veces, varios gobiernos, los Kirchner lo usaron mucho, pero yo creo que eso le saca poder al Congreso, el poder legítimo que es importante en la democracia que ejerce. Después cambió, en el segundo año cambió las cosas, sí. Esos DNU, si usted lo compara en Estados Unidos, tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, no pueden eliminar una ley, como aquí en la Argentina. No, sí, lo que usa los Administrative Executive Orders, eso es algo más delimitado, que es algo administrativo. El gobierno no puede cambiar una ley. Está ignorando varias cosas, o sea, sacó todos los fondos para el USAID, que eso está fundado por la ley del Congreso, o sea, lo hizo, un poco cambió la ley, y ahí el Congreso no lo frena. El Congreso podría decir, eso usted no puede permitir eso, obviamente eso se va a las Cortes para decidirlo. A ver, perdón, para ser comparado, el sistema de los decretos de necesidad de urgencia de la Argentina, de que tienen más poder que en ningún otro país de América Latina, pueden al mismo tiempo necesitan estar aprobados solamente por una cámara y de manera tácita. En ese sentido, y pueden eliminar leyes directamente con un decreto, con una sola cámara de manera tácita. ¿Es un caso fuera de lo normal? Eso fuera de lo normal para después rescindir un decreto, digamos, el caso argentino. Eso es algo que sale del periodo con Cristina Kirchner, digamos, que impulsó esa iniciativa. O sea, se concentra tremendamente el poder en el Ejecutivo. Ahora, esa herramienta la tenía también Macri. Sí. Podríamos decir que se parecen el gobierno de Cristina Kirchner al de Milei, porque a Macri no se le ocurrió avanzar en la dimensión que avanza Milei con el tema de los decretos de necesidad de urgencia. Macri, al principio, con la Corte Suprema, quiso nomear dos, después un poco se fue para atrás. Yo creo que el sentido de emergencia, la crisis así alrededor de la elección, cuando ganó Milei, o sea, impulsó a que el gobierno tenga más poderes, el apoyo popular pudo presionar al Congreso para que le dé esos poderes.
Y por eso, digamos, ahí estaba el debate con Macri, el gradualismo, algo mucho más acelerado, y, digamos, hubo ese impulso. Perdóname, ¿podríamos agregar otro componente subjetivo en su libro, de su medición de la democracia, su termómetro de la democracia, que el gradualismo es otra de las características de la democracia? Yo creo que las políticas a largo plazo se implementan y se adoptan así, digamos, persistentemente, si se hace gradualmente. Algo que se hace muy rápido se cambia también muy rápido. O sea, yo creo que el gradualismo a la larga puede generar más cambio duradero. Parece que lo de Milei cambia mucho muy rápido, diferente a lo de Macri, pero hay un debate, sí, gradualismo, cambio rápido, grande, digamos. Usted sabe, profesor, que hablando con los libertarios y sus teóricos, y el propio Milei, en la etapa que él concedía reportajes a personas no afines, cuando era candidato, aparece claramente que ellos rechazan las constituciones, porque consideran que las constituciones son un pacto de una generación que obliga a otra. Una de las características de la democracia es también que haya pactos intergeneracionales y no intrageneracionales, es decir, que una generación obliga a la otra y esta otra cumpla determinados protocolos para mantener, si quiere modificar lo que la generación anterior planteó. Es decir, parte del sistema democrático es también que haya un equilibrio intertemporal. O sea, la democracia es un sistema con límites. Uno viene de la oposición, hay un límite político, y el otro es la Constitución que le damos. Se puede cambiar, sí, digamos, pero uno puede decir, yo no acepto la Constitución. Pero hay una cosa entre los dichos y después los hechos. O sea, Milei igual manda leyes al Congreso, se postula para la elección. O sea, en los hechos varias cosas se ajustan a la Constitución, varias no. Pero Milei es uno de estos tipos de líderes que tira todo por la borda. Básicamente están copiando a Trump. Y eso es popular, a la gente le gusta, a algunos gente le gusta eso. Pero después hay que ver realmente los hechos qué es lo que hace. Yo creo que Trump, que dice cosas también como Milei, hace más daño a las instituciones democráticas que Milei. Sí, para hacer una comparación muy amplia. O sea, usted lo ve a Trump más autoritario democráticamente que a Milei. Yo lo veo más autoritario. ¿Y a qué lo atribuye? ¿Al carácter de la persona o al contexto? Varias cosas. O sea, tiene una mayoría en el Congreso. O sea, digamos, y que no le están poniendo ni un freno, y han tomado más y más poder en la Corte, y ahora han cambiado una práctica. Pues, o sea, Trump tiene más poder. Tiene más poder concentrado. Si tuviera poder, sí. Milei o sea, los primeros 2 años no lo tuvo, digamos. Ahora tiene un poquito más, pero digamos todavía no tiene algo parecido a Trump. Hay cosas también de la personalidad de Trump. Yo creo, él, por las cosas que hizo en el primer periodo, tiene que protegerse de la justicia. Y entonces él tiene un bagaje más grande que las instituciones de la justicia y la democracia le pueden causar problemas a la larga, y lo sabe. Te veo, profesor, que otra de las figuras, las axiomas que normalmente se utilizan en ciencias sociales, es que para conocer a alguien hay que darle poder. Sí. Entonces, otro de los temas de la democracia es eso, cuando un gobernante concentra mucho poder, el riesgo autocrático crece exponencialmente. Sí, yo creo que sí. Cambia el carácter de la persona, se convierte en eso. El poder, en algunos casos, convierte a las personas. Dos contraejemplos. O sea, Trump en negocios tenía la misma característica que en el gobierno. Rompía la ley, prometía un contrato con alguien, no le pagaba. Él tenía un montón de problemas en términos de sus empresas. Tomamos los Kirchner, o sea, lo que hicieron en Santa Cruz, lo hicieron después a nivel nacional. O sea, hay unas cosas que ya vienen de antes, y tal vez cuando tiene más poder, más gente lo siente, ¿sí? Pero hay una cierta continuidad en esas personas. Le das una herramienta más grande, bueno, si es una persona que está haciendo cosas malas, más grande todavía va a ser. ¿Cómo evalúa la democracia argentina en estos 42 años que lleva, y cómo la evalúa comparada con más o menos la recuperación democrática? Vino más o menos, es más, podríamos decir que Alfonsín fue de alguna manera una especie de libertador, porque después de él vinieron las democracias en nuestros vecinos. ¿Cómo evalúa la democracia en la Argentina y en comparación con nuestros vecinos? En general, muy positivo.
Han habido crisis políticas, digamos, que Alfonsín, que de la Rúa no termine su mandato, eso es un problema, una debilidad de los gobiernos no peronistas. Diría que una cosa que sobresale, digamos, hay alternancia en Argentina, eso es fundamental, porque se venía del periodo que siempre elecciones libres ganan los peronistas, o sea, se cambió esa regla de la política argentina. Lo que no se ha cambiado es que un gobierno no peronista puede repetir, puede ser reelecto. O sea, Alfonsín no pudo ayudar a Angelos, después de la Rúa, después con Macri. O sea que no pueden tener un desempeño suficientemente positivo para que el votante le dé un segundo mandato. Algo que los peronistas sí, digamos, han tenido. O sea que hay un desbalance político todavía en Argentina. O sea, sacando, digamos, las ideologías de los partidos. En el caso de Brasil, tanto Fernando Henrique Cardoso como Lula, los dos fueron reelectos. O sea que... en Uruguay no fue reelecto. O sea, el Frente de que el Frente Amplio, fue reelecto, solamente el Frente Amplio fue reelecto. Fue reelecto, 3 periodos tuvieron, sí. Pero no la oposición al Frente Amplio. Sí. ¿Se estará convirtiendo el Frente Amplio en el peronismo? Bueno, tuvieron 15 años muy exitosos. Sí, hay que ver. ¿Qué le pasa con los partidos políticos, profesor? O sea, ¿son esenciales para que haya democracia, que haya partidos políticos, y la erosión de los partidos políticos nos está mostrando un cálculo de la erosión de la propia democracia? Yo no estudio partidos políticos, hay otros que lo estudian y sé mucho más, pero básicamente es claro que hay un cambio en los partidos políticos, lo que eran estructuras ligados a la sociedad con distintos grupos, sindicatos, movimientos sociales. Uno puede pensar, pero con raíces en la sociedad, eso ha cambiado. Eso tiene que ver, digamos, con la globalización, los medios, cómo ha cambiado. Pero creo algo que se destaca, digamos, que uno puede tener un vehículo electoral para ganar la elección. Milei puede ganar una elección, digamos, con poco armado, pero no se puede gobernar sin partido político. Y esto es lo que vemos, sí, país por país. Viene un outsider, pero después para gobernar y después para perpetuarse en el tiempo tiene que construir un aparato político, que es lo que están tratando de hacer ahora. O sea, los partidos todavía importan para gobernar. Si uno tiene un congreso con el cual trabajar, hace falta un partido. Para las elecciones un poco los medios ya juegan un rol diferente. O sea, las viejas estructuras tal vez no son tan importantes, pero se ve a la larga que los partidos son necesarios, sí. Mencionábamos previamente a comenzar a grabar el reportaje las elecciones en Chile, la idea de que el vector, el clivaje sigue ordenado en Pinochet, no Pinochet. Podríamos decir que en la Argentina, de alguna manera, aunque de una manera menos personalizada, porque no tuvimos un dictador del tamaño personal de Pinochet, sino varios comandantes en jefe que llegaron a la presidencia, podríamos decir que también los partidos políticos están de alguna manera divididos por ese clivaje, y que el radicalismo, el antiperonismo lo sustituyó. Después del radicalismo el partido militar, después de eso el PRO absorbe al radicalismo, ahora la Libertad Avanza absorbe al PRO, que hay una continuidad histórica allí en distintos nombres de partidos, pero que representan la misma, no sé si esencia o mirada de ese clivaje. Vi tu entrevista con Manuel Antonio Garretón, y él, una de sus tesis es que el clivaje que se dio a favor, en contra del golpe y de Pinochet, sigue afectando la política, cómo se organiza el espacio político en Chile. Yo creo que fue diferente en Argentina. O sea, el régimen argentino no dejó un heredero como la derecha en Chile, y Manuel Antonio se refirió a la UDI, que nació un poco del régimen político. O sea, el peronismo, el radicalismo, digamos, estaban los dos a la defensiva. El gobierno argentino militar fracasó en términos económicos, el chileno no. Entonces, no dejó una constitución, trataron de pasar una constitución, no dejaron un vehículo político, digamos. O sea, no hay nadie que se postuló en el 83 y dice, yo sigo con las políticas del régimen militar. En Chile sí. O sea, yo creo que hay una diferencia, y esto vuelve a la división. Yo creo que me remontaría radicales, peronismo, ¿sí? Y que ahí eso se viene manejando de distintas formas todavía al presente, como dijiste. Puedo agregar que en Brasil, sin que haya construido herederos, la dictadura militar era una dictadura blanda, y finalmente en términos económicos fue exitosa. Hubo el milagro económico
brasileño durante gran parte de la dictadura, y luego también fue exitosa la alternancia democrática entre Fernando Henrique Cardoso y Lula. Entonces uno pudiera preguntar... Pero eso como Argentina, Lula y Cardoso eran opositores. Pero fueron exitosos. Sí. Fue exitosa la democracia y la palabra resulta un poco pecaminosa, pero bueno, por lo menos fue eficaz económicamente las dictaduras. En la Argentina no funcionó ni la dictadura ni la democracia. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Es un país difícil, sí. Es un país difícil, sí. Pero que hay sistémico. Sí. Que hay sistémico, si hay un elemento de estudio de ciencias políticas en el sistema político argentino, que produce que ni las dictaduras ni las democracias hayan producido, comparado con nuestros vecinos, algún resultado, aunque sea mínimamente positivo. Sí. Yo creo que las visiones de país en Argentina, una parte fundamental del modelo de desarrollo económico, las visiones son tan contrarias que es difícil tener consensos mínimos, ¿sí? Lula criticaba a Cardoso, lo tildaba neoliberal, pero siguió básicamente con esas políticas, puso otras cosas, ¿sí? Después del gobierno de Pinochet entró la concertación y dijo, adaptamos en gran parte lo que hizo Pinochet, vamos a hacer algunos cambios, ¿sí? En Argentina, cambio de gobierno es cambio de modelo de país a veces, y vemos eso, y eso tiene un costo en términos de la matriz productiva, avanzar de a poquito gradualmente. Yo creo que los cambios y las diferencias cuando se manifiestan políticamente son tan grandes. O sea que las diferencias son en visión económica, que terminan... particularmente yo pondría énfasis en la visión económica, sí. Puedo agregar que en estos casos que mencionamos de nuestros vecinos, ellos tuvieron éxito, entonces es más fácil mantener un éxito. Sí. O sea, la pregunta sería, ¿por qué económicamente nadie tuvo éxito en la Argentina duradero? ¿No? La famosa empate hegemónico. Tuvimos éxito durante el periodo de los Kirchner, ¿sí? donde el viento estaba a favor, pero eso no se aprovechó pero no fue sustentable, digamos. No fue sustentable, eso es la cosa, digamos. Mientras que el éxito, tanto en Chile como en Brasil, fue sustentable. Eso fue el periodo donde se pudo haber hecho algo, y gradualmente a otro modelo, y no se hizo, digamos, ¿sí? ¿Qué factor juega como reductor de la democracia el personalismo en líderes carismáticos que pueden no necesitar siquiera partidos políticos para llegar al gobierno? O sea, una de las características de democracias débiles es que los electos presidentes sean muy personalistas, sean personas, líderes carismáticos que están por arriba del poder, del partido político que representan, o ellos sean el partido político, para llevarlo al extremo. Trump no es el partido republicano, pero se adueñó del partido republicano. En la Argentina directamente Milei es el partido político. Eso es un problema, o sea, hablamos de instituciones, partidos como uno, Congreso. Estos líderes personalistas, y es una tendencia que se ve en varios países, debilitan las instituciones, que le ponen límites, ¿sí? Digamos, a los líderes. Un líder personalista que después acumula poder puede generar cambios así, que a algunos les gustan, cambios rápidos, pero yo creo problemas para la democracia, ¿sí? Y eso lo vemos un poco ahora en Argentina. Para dejarlo descansar, le hago la última pregunta sobre Argentina y pasamos a Estados Unidos. Desde su enfoque sobre la calidad democrática, el experimento Milei hasta ahora, primeros 2 años, ¿fortalece, debilita institucionalmente la democracia argentina? Puede tener un efecto positivo si genera un cambio económico, se cambia la economía a un cierto crecimiento, reducción de problemas de inflación, y aparece como un nuevo partido de derecha, un poco lo que Macri hacía con el PRO, de ocupar esa parte. Torcuato Di Tella siempre decía, el problema con Argentina es que le falta un partido de derecha que pueda ganar elecciones. O sea, si se construye algo así, que ancla, digamos, la parte de la derecha del espectro político, en base a los resultados económicos, eso sería positivo. Cuando fue electo,
yo tenía, sí, cuestiones que me preocupaban, tanto si ganaba, sí, el gobierno de Massa como el de Milei. Había problemas para la democracia con los dos. El primer año fue muy problemático el de Milei, sí. Y ahí se notaban tendencias realmente, digamos, a avasallar las instituciones. Otras cuestiones que vos sabes muy bien, críticas a los medios, sí, un poco los discursos de Milei, muy problemáticos. Ahora ha vuelto más a una senda institucional, aceptando, bueno, que el Congreso está ahí, tengo que conseguir alianzas en el Congreso. Ahora parece algo política más normal, ¿sí? ¿Le cambió algo estar en la Argentina y verlo de cerca? ¿Su opinión sobre Milei? No, vengo visitando varias veces. Lo que esto es como cambia Argentina. Vine en mayo muy caro. Vengo ahora mucho más barato. Las fluctuaciones económicas en Argentina es algo tremendo. Todos los que visitan Argentina notan eso, ¿sí? Yendo a otros países, mucho más estable. O sea, el sub y baja económico es algo que se siente. Eso, una gran inestabilidad, digamos, se ve. Hablemos entonces de Estados Unidos. ¿Trump erosiona la democracia de Estados Unidos? Yo estoy más preocupado por las tendencias en Estados Unidos con Trump que con Milei en Argentina. Él ya viene el segundo periodo con la historia del primer periodo en que dice y sigue insistiendo que no perdió la elección con Biden en el 2020. No dice que estuvo mal en términos de alentar las protestas contra el Capitolio. Indultó a todas las personas que estaban involucradas en ese acto. Un intento de frenar un traspaso de mando, ¿sí? Además, por todos los problemas legales que tiene, ha empezado a copar la justicia. Ha tenido, digamos, básicamente está pidiendo a la justicia que vaya contra sus enemigos políticos. Es una cosa que nunca se ha visto, digamos, un uso tan transparente del poder político para ajustar sus cuentas personales. Lo que preocupa, y esto la gente está poniendo el enfoque, ¿qué va a pasar en un año con la elección de periodo intermedio, ¿sí? ¿Y si pierde, qué pasaría? Si pierde, es lo que pasó el primer periodo de Trump. Si los demócratas ganan la Cámara Baja, van a empezar investigaciones, se va a transparentar muchas cosas, pueden llamar a gente del gobierno, sí, hacerle preguntas, obviamente no apoyar las leyes que él quiere. Eso ya sería, digamos, un cambio muy grande, sí. O sea, ¿qué sería bueno para la democracia? ¿Que gana o que pierda? ¿En qué caso Trump se convertiría en más autócrata? ¿Enojado porque perdió? ¿Envalentonado porque ganó? No, porque perdió. Tuvimos una elección en noviembre, un par de gobernaciones, algunas otras elecciones en que perdieron los republicanos por mucho. O sea, aceptaron eso, nadie dijo que era fraude, digamos, o sea, ahí vemos que está perdiendo popularidad y los votantes están expresando su oposición a Trump. Yo creo que lo mejor para la democracia en Estados Unidos es que pierda el Congreso, por lo menos la Cámara Baja. Ese es un límite que le pone, sí. Después todavía está la gran cuestión de, digamos, y él está diciendo esto, que me voy a postular para un tercer periodo, ¿sí? A veces lo dice en broma, otras veces dice que no. Pero básicamente si hay un traspaso de mando al final del periodo de Trump. Al final del siglo XX, sí, con la caída del muro de Berlín, sí, el planteo del fin de la historia y Fukuyama del triunfo absoluto de la democracia, 25 años después, nos volvemos a encontrar con una disputa respecto al liderazgo mundial, ahora con China en lugar de la ex Unión Soviética. Yo ya le pregunté respecto de el grado de democracia de China. ¿Podríamos decir que comparativamente China con la ex Unión Soviética es un poco más democrática de lo que era la ex Unión Soviética? Y si ese adversario que tiene hoy Estados Unidos es más o menos democrático. No, uno compara grado de democracia entre las democracias. O sea, Uruguay es más democrático que algún otro país en la región. Después están las no democracias, dictaduras, sistemas autoritarios.
Pero hay grados de no democracia, no sé cómo hay llamarlo. variedades de no democracia. El poder está muy centralizado en el Partido Comunista. Xi Jinping ha cambiado la constitución para mantenerse en poder, o sea, se ha vuelto más autoritario cualquier cosa. Ahí vamos, China empeoró su calidad relativa democrática a partir de que ya no más el presidente duran 10 años y se van a la casa. Creo, digamos, y entonces ahí ellos van a tener un problema, cómo hacen el traspaso de mando, que tenía una forma un poco aceitada. O sea, ¿a qué atribuye que Xi Jinping y que fundamentalmente el Partido Comunista haya aceptado cambiar por primera vez de que el presidente no dura 10 años y se va a la casa? No sé suficiente, pero no sé, pienso como... Sistémicamente me refiero. Pero Pinochet hizo lo mismo en Chile, digamos, que entró como uno de los comandantes con igual poder que las otras fuerzas, fue acumulando poder hasta que lo puso en la Constitución. Que era el presidente. O sea, dice, es un carácter específico de Xi. Yo creo que Xi Jinping, sí, digamos, tiene un proyecto de país, pero también obviamente político, que ha ido acumulando poder, sacando posibles rivales. Pero eso es un problema. La personalización del poder hace que los cambios sean más abruptos. A la democracia mundial le resulta mejor que así como internamente haya división de poderes, globalmente haya contrapesos y no haya un país único que tiene el control de todo. ¿Hay una democracia global? No, o sea, sería importante tener importantes poderes, grandes países que apoyan la democracia. Históricamente tenemos Europa y Estados Unidos, que tenían dos distintas visiones de cómo apoyar la democracia. O sea que había. Ahora lo que vemos, Rusia, China, influyendo a veces en países en América Latina, se ve en Venezuela, se ve en Nicaragua, apoyando a regímenes líderes que no quieren tener elecciones libres. O sea, yo creo que eso, digamos, se habla de la promoción de la democracia, se habla de la promoción del autoritarismo. Se lo pongo en términos más concretos, profesor. Trump desafía a las Naciones Unidas, va a dar su discurso y hasta dice que son malos administradores en cómo cambiaron el mármol y la madera en la escalera. Al mismo tiempo, Estados Unidos históricamente, ya no solamente Trump, no participó del Tribunal de la Haya. Es importante que haya una democracia mundial, es decir, las Naciones Unidas representaban de alguna manera una forma de democracia, de igualdad entre países y de votación y reglas que tenían que respetar el más grande y el más chico. Eso es un ideal muy a larga distancia. Está el poder militar, Estados Unidos tiene mucho más que China, que el resto del mundo, y lo va a hacer valer. El poder económico. La Asamblea General es donde todos los países tienen un voto, pero las decisiones grandes se hacen en el Consejo de Seguridad en otras partes. O sea, esta idea de que todos los países van a tener el mismo peso, digamos, es una forma de pensar en la democracia mundial. Yo no lo veo viable. Yo creo que es mejor empezar a pensar en fortalecer las democracias a nivel de país. Hay organismos, sí, la OEA, Naciones Unidas, hay foros, sí, donde participan, dialogan los países. Bueno, si usted quiere, ese gesto, ahora ni siquiera se toman el trabajo de disimular con Trump, digo, o sea, no sé, Bush por lo menos trataba de buscar que las Naciones Unidas apoyasen determinadas acciones militares. A Trump directamente ni se toma la molestia ya no de consultar a su propio Congreso. Sí, bueno, pero Trump es extremo, pero Estados Unidos es un superpoder que piensa que no hay reglas que le toquen. Y ellos, como tienen presencia militar, no van a permitir que una corte internacional juzgue a sus soldados. O sea, y eso no es Trump, eso es Estados Unidos, sí. Y eso Obama lo mismo. A la larga erosiona la democracia. Que haya un país que tenga tanto poder sobre todos los demás. Digo, moralmente justifica. Erosiona la ley internacional, diría así, digamos, o sea que hay igualdad. O que hay reglas que no respeta a todo el mundo, que hay alguien que está por arriba de todo lo demás. Porque finalmente el principio democrático es eso, que hay algunos elementos en los que todos somos iguales. Que haya un país en el que que no sea igual a todos los demás, ¿no es antidemocrático en el orden mundial? En principio sí. Si yo tomo esa posición, no llego a ser presidente. No se puede ser presidente si uno no dice, hablan del excepcionalismo, que somos diferentes. Eso es parte de Estados Unidos, es parte del ADN, sí.
Me parece bueno tener centros de poder, o sea, China, Europa, distintos centros de poder, que le ponen ciertos límites a Estados Unidos, pero Europa no le está poniendo ningún límite a Estados Unidos prácticamente estos días, ¿sí? Gerardo Moon, muchísimas gracias por esta hora de conversación, fue un placer. Un placer hablar contigo.